¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y acá estamos listos ya para comenzar otra sesión de una de los preferidos del canal, que es un tarot por sí o por no. Sí o no tarot, un tarot interactivo, y ya mismo vamos a empezar con este día para ver la pregunta que hacen, si es sí o no. Recuerden hacer una pregunta, como les digo siempre, que esté cerca de sus posibilidades, ¿no? Que esté dentro de su plan de vida, no algo demasiado fantástico, aunque si quieren pueden preguntarlo. Le mando un saludo muy grande a la gente de España, mis consultantes, también de Estados Unidos, de Argentina y del resto de Latinoamérica, como siempre, todos aquí. Así que esto es Robertino, van a tener una hermosa tirada por sí o por no. Y hoy tenemos la novedad, en vez de usar piedras, miren, pasé por un negocio, voy a tapar la marca, acá lo ven, compré una de mis golosinas favoritas de niño, no muestro la marca, pero ustedes la deben conocer, y se me ocurrió, en vez de usar piedras, usar esta identificación, a ver qué les parece, si les gusta. Voy a cortar ya en cuatro posibilidades, así que van a tener 4 posibilidades distintas de elegir. Voy a poner un poquito más de cartas porque quedemos si la respuesta es sí o no, así que lo vamos a acomodar un poco para presentarlo y para que ustedes puedan elegir. Vamos a poner esta acá. A mí me gusta hacer un poco de revuelo antes de empezar, cambiarlas de un lado al otro, cambiar las energías, las posibilidades, así que vamos a tener con estos simpáticas piedritas, me hacen acordar a Matrix, a la película, así vamos a elegir que eligen la píldora de qué característica. No sé si voy a soportar toda la tirada sin comerme las pildoritas, pero bueno, creo que sí, que lo voy a hacer. Vamos a ver, vayan haciendo la pregunta, vayan pensando, pueden hacer una pregunta también, como saben, por cada uno de los grupos de cartas, ¿no? O sea, pueden hacer 4 preguntas en total y ver si la respuesta es sí o no. Por supuesto que les voy a indicar, como siempre, para cada situación, cómo interpretarlas, y además confío en la capacidad que ustedes tienen para identificar esto. Así que bueno, ya las tenemos ubicadas bastante bien. Vamos a empezar ya a atribuirles una pildorita a cada una. Vamos a ver qué nos toca de esta golosina. Y primero voy a poner la naranja acá, en tercer lugar. ¿La ven? Son chiquitas, pero bueno, me tenía ganas de hacer esta tontería. La rosa la voy a poner en primer lugar. La amarilla en segundo lugar. Y la verde en último lugar. Así que acá ya las tienen. Tienen las pildoritas de la niñez, ahí, o por lo menos de la mía. No sé si en los países de ustedes también es común consumir esta golosina, supongo que sí, porque está en todo el mundo. Así que bueno, tenemos la píldora o la golosina, digámosle, el caramelo, no sé cómo le dirán en otros países, rosa, la amarilla, la naranja y la verde. Así que me voy a quedar unos segundos nada más sin hablar, cosa que me cuesta bastante, para que puedan elegir una. Así que hagan la pregunta, piénsenla internamente, concéntrense y vamos a ver qué sale para cada uno de ustedes. Si la respuesta a la pregunta que hacen es sí o no. Me voy a quedar callado unos segundos. Bueno, ya está. Así que voy a empezar con la rosa. Tenemos la amarilla, voy a sacar afuera esto. Espero no se me caigan las pastillitas. Son bastante complicadas, se escapan. Tenemos la pastillita naranja y por último la verde. Lo voy a poner acá en un costado. Así que esta sí se quiere escapar. Bueno, se me escaparon todas. Ya la encontré. Así que no hay problema. Tenemos
Acá todas, eso por querer poner cosas que se me ocurren de loco, ¿no? De querer hacer algo distinto. Bueno, acá está la pastillita querida verde, y tenemos también la naranja. Así que vamos ya mismo a ver qué pasa con la rosa. Vamos a tener la pastillita rosa ahí, la voy a colocar acá en el platito chino, vamos a mezclar un poco, y ya mismo vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no. Voy a cortar en dos. Ya está. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos las 5 acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya las tienen todas. Vamos a ver qué nos sale a esa pregunta que hicieron, si es sí o no. Voy a dar vuelta a las cartas. 7 de bastos, una hermosa carta. 6 de pentáculos. El juicio. El 6 de copas. Y el 10 de espadas. Bueno. Vamos a ver. Si esta pregunta es de amor, acá cambia según el ámbito que hayan preguntado. Si esta pregunta es de amor, la respuesta es sí. Pero, como les digo yo siempre, ¿no? Está condicionado. Ahora les voy a explicar por qué. Si la pregunta que hacen es de amor, es sí. Pero hay algunos inconvenientes que podrían hacer que la situación no termine del todo bien. Si preguntaron si una persona volvía, esa persona yo les diría que nunca dejó de estar cerca de ustedes. Acá me sale el 7 de bastos, o sea que si se separó o estuvo lejos de ustedes en algún momento o no se animó a volver a acercarse, siempre los tuvo en cuenta, porque me sale el 7 de bastos, quiere decir que estuvo como trabajando con esa situación en su cabeza, tratando de sus sentimientos de alinearlos, como ven en la carta, ¿no? O sea, eso se ve muy claro acá en la carta. Esa persona estuvo pensando de alguna manera en volver a tener un intercambio con ustedes, alguna situación que lo acerque. Por algún motivo eso no lo llevó adelante, porque necesita mostrarse tal cual es, y le cuesta muchísimo hacer ese esfuerzo, ¿no? Eso está en el juicio. Y esta persona está viviendo una especie de nostalgia, algo que lo separa y sobre todo tiene algunos inconvenientes de otros ámbitos. Eso es lo que en el caso de que vuelva una persona sería. En el caso de que estén en pareja, los inconvenientes laborales o de las tareas de cada uno, del trabajo de cada uno, están interfiriendo a través de esta carta que están viendo acá en lo que es la relación. Se añora mucho esa época en que eran tal vez, estaban en otra situación de vida y podían disfrutar de las cosas de otra manera. Se han escondido cosas, no terminan de mostrarse ni de hablar los problemas que tienen, o sea, eso en el caso de una pareja que esté instaurada, y la respuesta es sí, pero, ¿no? O sea, es una respuesta que no termina de ser absolutamente asertiva. En el caso de que la pregunta que me hayan dicho tenga que ver con dinero, la respuesta es sí, también. El tema es que ese dinero que intercambiaron, ese comercio que hicieron, o ven la carta del intercambio de dinero, que es el 6 de pentáculos, que es una carta muy buena, el trabajo lo hicieron, lo completaron, lo pudieron llegar a mostrar, pero no hay en este momento, yo les contesto con cuestiones de mercado, porque por ahí tengo muchos consultantes que también se dedican a negocios y finanzas, así que en el caso del dinero lo que no hay es mercado, no hay movimiento de lo que ustedes intentan hacer o están tratando de llevar adelante. Lo mismo si se trata de un proyecto, digamos, de un emprendimiento o de algo que están haciendo. El problema no es de ustedes, el problema es una cuestión de mercado, de este momento en especial de la economía. Un día me van a sancionar por hablar de economía tanto en vez de amor, pero bueno, me gusta hablar de las dos cosas. Así que ya les digo, está bastante complicado, es un sí con complicaciones en todas las preguntas que hayan hecho.
Si están preguntando algo de tipo espiritual, la respuesta es no. Se están equivocando en algo en ese crecimiento. Si bien esta carta del 7 de bastos es muy buena para el crecimiento espiritual, es una carta realmente de progreso, han hecho los cambios que tenían que hacer, han logrado a través de esta carta también para el crecimiento espiritual, el juicio. Es una carta hermosa porque ustedes terminan de salir de ustedes mismos para poder comunicarse con el resto de las cosas. Hay nostalgia de su vida pasada y otras cosas que influyen en que no puedan seguir trabajando bien con esa espiritualidad. Así que la respuesta es no, si preguntaron por algún cambio anímico, algún cambio de tipo, como les decía, de crecimiento espiritual o personal. Si ese es el caso, lo que les recomiendo es no estén con este sentimiento, ¿no? Con este sentimiento, y esta carta se va a ir. Fíjense que hasta acá, en las primeras 3 partes de la lectura de Tarot, todo va muy bien. Todo va muy bien hasta que aparece el pasado, que es un hermoso sentimiento que nos muestra la carta, no nos muestra un niño con un perrito y ese niño ya adulto con esas emociones de crecimiento y de su perro también junto a él, del amor, ¿no? De la trascendencia de ese amor puro que uno tiene por los animales. Pero lo que pasa es que esto interfiere en la capacidad de llevar adelante su proyecto. Como les decía, en el caso del amor, cualquier pregunta que hayan dicho es muy buena, pero siempre hay que cuidar las nostalgias, mostrarse como uno es y si hay problemas laborales que influyen en la pareja, tratar de dejarlos de lado, ¿no? Para que todo esto esté bien. O sea, la respuesta es sí, pero con estos condicionantes. Eso es lo que veo acá para mi confite rosa. Después lo otro que hay es verlo de punto de vista si van a cobrar un juicio laboral, por ejemplo, que está esto acá. En ese caso la respuesta es sí, absolutamente. Está el dinero intercambiado, eso ya estaría a pasos de estar en manos de ustedes, ¿no? Es lo que se ve. Si preguntan si va a mejorar la situación económica, la respuesta es inicialmente sí, pero hay poco movimiento en este momento. Entiéndalo como una cosa temporal y no como algo que va a afectar el futuro de su situación con la economía, ¿no? De su relación con la economía. Así que esto es lo que veo para el confite rosa. Les mando un gran saludo, suscríbanse al canal, van a tener muchas más tiradas de este tipo, pero vamos a ver primero qué nos sugiere el Animal Spirit, que yo lo tengo mezclado para esta situación. Bueno, es una hermosa carta, ¿no? Es el caballito de mar, ¿no? El hipocampo, como llaman algunos. Y el hipocampo nos dice, mira y espera, observa y espera, watch and wait. El Seahorse Spirit, el Animal Spirit, nos dice esto, nos dice, mira y espera, observa y espera. Y justamente tiene muchísimo que ver con lo que estábamos tirando en cuanto a este tema, por ejemplo, de quitar esta cuestión. Que esta carta es una carta provisoria, es la que arruina de alguna manera la respuesta afirmativa de la tirada. Así que traten de no estar ansiosos. Sé que es muy difícil hoy en día con el tipo de vida que llevamos, pero bueno, el consejo del Animal Spirit siempre es muy adecuado, y lo que me dice acá es eso, es observa y espera. No es mucho tiempo, esto está al llegar, así que tengan paciencia y las cosas se darán. Así que bueno, voy a comerme finalmente mi cápsula, así que la tengo ahí. La próxima vez voy a poner medicación, ¿viste? Ya directamente nada, no es una broma. Así que bueno, esto que me trae recuerdo de niño, se va directamente la pildorita rosa. Así que bueno, están muy ricas, están igual que cuando era niño, me traen ese recuerdo. Espero que ustedes también. Voy a comer por lo menos 4 pildoritas seguro. Vamos con la amarilla. La amarilla la vamos a poner acá, píldora amarilla. Vamos a mezclar un poco para ver si es sí o no la pregunta de la píldora amarilla. De la golosina, ¿no? No es nada raro esto, no piensen nada raro. Todo es sano en este canal. Así que bueno, vamos a mezclar un poquito. Muy sano no es la golosina, pero bueno, es un gusto pequeñísimo, pequeñísimo. Vamos a ver las 5 cartas. 1,
2, 3, 4 y 5 cartas que van a contestar la pregunta de la píldora amarilla. Así en Matrix no había 4, no había 2, estaba la roja nada más y la otra. Pero igual no vamos a salvar el mundo ni nada raro acá. Simplemente vamos a ver, no sé, alguien puede haber preguntado eso. Vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no píldora amarilla. Ya mismo vamos dando vuelta a las cartas. Sale el 1 de oros, el rey de copas, el 5 de pentáculos, el rey de pentáculos y el 10 de pentáculos. Bueno, píldora amarilla, parece que el amarillo llama al amarillo, ¿no? Pues fíjense qué casualidad la cantidad de oros que hay. Hay de 5 cartas, 4 cartas de oros. Es realmente una coincidencia bastante llamativa. Así que la píldora amarilla, los que querían ver cosas de dinero, ya la tienen clara. Bueno, la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. En el amor lo que les podría decir es que si preguntaron si va a haber un reinicio de una relación o alguna cosa de ese tipo con una persona en particular, la respuesta es sí, absolutamente. Pues me sale el as de pentáculos, es el comienzo del enriquecimiento a nivel emocional en este caso. Y está el rey de copas. Está una persona que puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Acá tenemos un hombre en este caso, pero es una energía. Entonces la persona ya está. La persona está presente. La persona quiere este reinicio. Hubo momentos de tristeza, como se ve, pero hay una maduración. El rey de pentáculos le trae a este rey de copas la madurez. Fíjense en este hombre anciano, pero sin embargo con ese talante joven, ¿no? Con ese lobo domesticado, con una biblioteca detrás, como de alguna manera termina aprendiendo de lo que estaba mal. Y la carta que vemos al final es una carta positiva 100%, sobre todo para los que quieren tener una familia o tienen una familia. Es la carta de la felicidad familiar, la ven acá, la pareja, los niños jugando, el perro, bueno, todo ese mismo perro que ya está domesticado, ¿no? Así que si hay una carta de la felicidad es el 10 de oros. Así que en lo que es una pareja, la respuesta es sí. Es sí. Si preguntaron si esta persona podría ser pareja de ustedes, también la respuesta es sí. Si preguntaron de alguna manera si todo esto se va a dar bien, también la respuesta es sí. Si preguntaron si los ama, también la respuesta es sí. Todo en el amor es sí. En la parte económica no solamente sí, es un sí realmente gigante el que tienen. Es un sí enorme porque hay 4 oros acá. El inicio si me preguntan si va a entrar nuevo dinero, la respuesta es sí, hay ingreso el 1 de oros. Hay una penuria económica tal vez que se viene arrastrando o deudas, pero está el rey de pentáculos y está el 10 de oros. La respuesta para cualquier pregunta que hayan hecho en cuanto a dinero, cobrar, trabajo, economía o cosas de ese tipo, la respuesta es sí siempre. Sí siempre, y es un muy buen periodo para ustedes, así que ténganlo en cuenta, aprovéchenlo, porque es realmente muy interesante. Si hablan del crecimiento espiritual, también la palabra es la misma que corresponde al dinero. Estamos hablando de enriquecimiento. Cuando hablamos de enriquecimiento, como les decía, no solamente estamos hablando de enriquecimiento económico, sino que estamos hablando de un enriquecimiento espiritual. Y qué mejor para eso que estos dos personajes, tanto el rey de copas como el rey de pentáculos, ¿no? Estas dos cartas que son las dos caras de una misma moneda que tienden a enriquecer. Ese camino espiritual que partió desde las emociones, finalmente se internaliza como un conocimiento y como una sabiduría. Así que eso es muy importante y aparte van a conocer la felicidad a partir de eso. O sea que son dos conocimientos realmente muy interesantes, píldora amarilla. Así que eso es lo que tenemos acá. Es muy bueno para el crecimiento espiritual también. La respuesta en cualquier caso que hayan hecho una pregunta es siempre sí. Vamos a ver qué nos dice el Animal Spirit de todo esto. Ya lo tengo acá mezclado, voy a sacar una carta. Bueno, nos habla de otro sentimiento también importante, sobre todo para los que preguntaron por el amor, y el espíritu del canario que nos dice el amor está alrededor, está todo alrededor.
O sea que en cada cosa vamos a encontrar amor. Es realmente una hermosa oráculo, un hermoso oráculo del Animal Spirit, para poder disfrutar de toda esta vida, sobre todo, como les decía, para los que estén en pareja o piensen estar en pareja o estén llevando adelante una relación, además de, para los que pregunten si va a haber niños o cosas de ese tipo, bueno, también tienen el 10 de Pentáculos, que es la familia, y que tiene que ver con la felicidad familiar. Los que pregunten de temas familiares, lo mismo, y recuerden, love is all around. El amor está siempre alrededor y cerca de ustedes, píldora amarilla. Así que suscríbanse, pongan like y quédense en el canal. Los que puedan colaboren. Voy a comerme la golosina ahora y voy a ir a la siguiente píldora. Así, sin frenar. Píldora naranja. Los que eligieron la píldora naranja van a tener ahora su respuesta por sí o por no. Vamos a dejar la pildorita acá. Mezclamos un poco. Cortamos. Estoy comiendo la píldora anterior, por eso tengo la boca rara. Y vamos a poner las 5 cartas. 2, 3, 4 y 5 cartas tenemos ya para la píldora naranja. Vamos a ver qué nos toca, qué nos sale acá, si es sí o no la respuesta a lo que preguntaron, para cualquiera de las situaciones. Vamos a verlo. Bueno, están al revés las cartas. 5 de copas, 10 de copas. Yo no leo cartas al revés, me gusta leerlas solo al derecho. El 3 de espadas, el paje de copas y el caballo de bastos. La respuesta es sí, píldora naranja. No los voy a hacer esperar más, la respuesta es sí. Como digo siempre yo, la frase favorita mía es pero tengan conclusiones con esto. Si es un tema de amor que están preguntando, si una persona vuelve, si van a estar bien en pareja, si van a conocer a alguien, todo lo que tenga que ver con el amor, recuerden cosas importantes, los consejos que siempre les doy yo para que todo esto salga mejor. A pesar que la respuesta sale sí, porque está condicionada de muchas cosas. Primero, de dejar ir sentimientos que dañan. Eso es lo que está acá en la primera carta, como ven, la chica dejando ir los sentimientos que ya no hacen bien. 5 de copas. Y valorar lo que se tiene detrás, ¿no? Estos sentimientos que todavía sirven. Eso les dará la posibilidad de tener esta carta, que es el 10 de copas, que es la carta de la felicidad emocional. Fíjense, la pareja abrazada, los niños jugando, el arco iris, todo es belleza y corren un riesgo, que es el que está acá. Esta carta que está en el centro es una carta que tiene que ver con el pasado, con cosas que les han ocurrido en otras relaciones y también han tenido en esta relación o posiblemente en alguna relación cercana a esta sensación. Ya saben que yo no solamente me gusta decir cosas buenas, yo trato de que siempre mejore la calidad de vida de ustedes, de sus proyectos, así que si tengo que decir algo malo o de lo que se tienen que cuidar de ustedes mismos, se los digo, aunque tal vez a alguna gente no le guste, pero lo que veo acá es que hay una tendencia tal vez a pensar que todo va a salir mal, por experiencias pasadas, o sea, es justificado, ustedes no tienen ninguna responsabilidad o culpabilidad en eso, pero es un sentimiento que hay que cambiar. Fíjense esto, ¿no? Por ahí son capaces de dejar ir los sentimientos anteriores, o las broncas, o las cosas que no hayan sido como ustedes querían para disfrutar, pero automáticamente aparece esta figura, ¿no? Aparece esta figura del dolor pasado, esto empieza a oscurecerse, esto ya no tiene tanto sentido, y en lo que es el afecto tienen que tratar de modificar todo esto. Después sale el tema de mostrarse tal cual son. Esto lo lleva a veces a mentir. Traten de no hacer eso. Pero tenemos esta gran carta, que es la que realmente les salvó la tirada, que es el caballo de bastos, que es la carta de la alegría, la felicidad y el reencuentro. Así que en lo que es el amor, la respuesta es un sí muy grande. Cuidado con estas recaídas, nada más. En lo que es el dinero. Han tenido algunas cosas que no salieron como querían.
de alguna manera lo emocional está todavía privilegiado sobre el tema de enfocarse en el dinero en particular. No es malo, hoy en día tiene mala prensa, pero el dinero de por sí no es algo malo, y tienen que comprometerse más ustedes mismos con eso. Van a tener momentos de alegría, o sea que la respuesta es sí, pero no es la gran cosa lo que sale para el dinero. Para el crecimiento espiritual, la tirada nos habla de que todo eso que dejamos pasar, aunque lo hayamos sacado de nuestras vidas, puede volver. O sea que tenemos que tener mucho cuidado y siempre prestar atención a eso y siempre ser nosotros mismos y siempre ir por la vida dando alegría a los demás y no oscuridad. Por ahí se los dije muy rápido, pero quiero que entiendan esa frase tal cual como la dije. Si no la terminaron de incorporar o no les resonó, vuelvan a escucharla, pero es exactamente eso. Vamos a ver, como les dije, en todos los casos la respuesta es sí. Si preguntan por alguna persona de la familia si va a estar mejor, también es sí. En todo es sí, salvo que tengan en cuenta este tema, en las recaídas, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos dice el Animal Spirit para nuestra píldora naranja. Bueno, hermosa carta, una de las que más me gustan a mí del oráculo, y es Spider Spirit. Make your dreams real. Haz tus sueños realidad. Esta persona que estuvo sufriendo y que en algún momento fueron ustedes, se lo merece. Hagan sus sueños realidad, píldora naranja. Esto es lo que necesitan. Les deseo mucha paz, que puedan superar esto y que hagan sus sueños realidad. Así que suscríbanse al canal los que quieran. Pueden también aportar, tienen PayPal, tienen un CBU para Argentina. Y quiero seguir haciendo estos videos, ¿no? Así que bueno, traten de ayudar al canal. Vamos a comernos la píldorita naranja. Yo prometí comer las 4. Es una especie de ritual infantil, ¿no? También me recordó mi infancia. Bueno, tuve ganas de comer otra vez esas. Creo que hacía años que no comía estas golosinas. Debería tener un auspiciante, ¿no? De esta marca, pero bueno, no va a ocurrir. Me parece que hay un niño llorando, un vecinito que debe haber escuchado tengo golosinas. Bueno, vamos con esto. Píldora verde. Vamos a ver si la respuesta que les da el tarot a la pregunta que hicieron es sí o no. Tarot interactivo, imperdible de Robertino para hoy. Vamos a poner la píldorita verde ahí. La verdad que me encanta hacer estos tarot, me encanta que me lo comenten, así que cuando quieran comenten, díganme cómo ven ustedes las situaciones, si les resonó la tirada. Saludos de nuevo a la gente que está en España, a la gente que está en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Colombia también. Un gran saludo a los queridos colombianos, que veo que hay muchos en el canal y que me comentan también. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5, estamos con la piedrita verde, con los que eligieron la última de las piedras. A ver si la respuesta a la pregunta que hicieron es sí o no. Vamos a verlo ya. Vamos dando vuelta a las cartas. Están al revés algunas cartas. Todas están al revés y las voy a tener que dar vuelta de otra manera. Yo las mezclé y todo. Yo no leo cartas al revés, no me gusta demasiado. Yo se los dije muchas veces. Tenemos el paje de espadas, el 3 de pentáculos, el 9 de espadas. Tenemos la carta del éxito, el 6 de bastos. Y por último tenemos el 4 de pentáculos. Así que bueno, píldora verde, golosina verde. No quiero decir la marca hasta que no me auspicien, ¿no? Si no la diría. Es una broma, porque no creo que ni siquiera deben saber que existo esta gente. Pero bueno, vamos a decirle la respuesta, no los voy a hacer esperar más. La respuesta, píldora verde, a lo que preguntaron es sí. Es una respuesta afirmativa. Les voy a contar algunos detalles de eso, si son de distintas situaciones. Ustedes se lo pueden imaginar también, ¿no? Así que lo que hay es primero una gran creatividad, cooperatividad, algo de dolor, éxito y finalmente el guardarse esos sentimientos. Si la pregunta tiene que ver con algo afectivo, algo del amor, algo del índole de las relaciones, lo que hay es un aumento de la creatividad
y la colaboración entre ustedes. Esa cosa que reclamaron de alguna vez a esta persona o que no le ven si todavía no tuvieron una relación con esa persona y les gusta, es la capacidad de colaboración. Lo ven como muy individualista o muy individualista a ella o a él, a quien sea, y eso está por cambiar a través de la creatividad que ustedes también aportan a la relación. ¿Han llorado alguna vez? Esta carta, el 9 de espadas, nos habla de una tristeza, de algo, pero fíjense cómo Píldora Verde tienen la capacidad de revertir eso, ¿no? Porque de esta carta, que es como un fracaso absoluto, tenemos la carta del éxito al lado. Estas dos cartas son casi antagónicas, ¿no? Tanto el 9 de espadas como el 6 de bastos. Una es estar de rodillas llorando con los cuervos, pensando que todo se terminó, y la otra es la celebración, es el reconocimiento, tiene que ver con todo eso. Entonces, lo que me explica esto es que, a pesar de que va a tener éxito lo que van a emprender con respecto a esta persona, tienen que tener mucho cuidado con estos altibajos tan altos y guardarse, como dice la última carta, el 4 de pentáculos, guardarse bien en ese bolso que vemos acá, todo lo bueno que tienen para no caer en estas recaídas. Esta es la carta que hay que anular, y esto es lo que debe ocurrir para ustedes, ¿no? Este éxito, y no partir desde esta colaboración solo se puede pasar al éxito. No hay por qué pensar que todo va a caer y todo se va a anular, Píldora Verde. Así que bueno, la respuesta es sí para las cuestiones afectivas. Para cuestiones de dinero es una tirada hermosa realmente, porque la creatividad, el trabajo, lo que se sufrió para llevarlo adelante, llevan al éxito y finalmente al ahorro, al poder tener un dinero más ahorrado que les puede servir para ser de alguna manera por un ratito felices, ¿no? O sea, la felicidad es otra cosa, pero el dinero es necesario. Si cualquier pregunta que tuviera que ver una relación con lo económico es muy buena. Con relación a lo espiritual, nos habla de un periodo muy creativo, también de colaboración, las cosas se repiten, donde han pasado por la tristeza, esto ya quedó de lado, y los espera el éxito y el poder acumular sabiduría y conocimientos. Así que en ese lugar del camino están. Por cualquier otro tipo de pregunta, la respuesta siempre es sí. Es una respuesta muy afirmativa, y esta carta, que generalmente la gente la asocia con la avaricia, en este caso trata de cerrar esta tirada diciendo hay que guardar todo esto. Hay que tenerlo dentro de uno. Y vamos a ver qué viene el Animal Spirit, que siempre lo tengo acá preparado para ustedes. Nos sale el espíritu del camaleón, the Chameleon Spirit. Es act as if, o sea, actúa como si. ¿De qué nos habla este espíritu del camaleón? De tener la idea de poner en nuestra cabeza cómo queremos ser y llevar las cosas adelante como si ya lo estuviéramos logrando, ¿no? O sea, si yo quiero ser una persona de negocios, bueno, empezar por ahí con cosas simples que a veces parecen frívolas, como decir cambiar un poco mi vestimenta o buscar un corte de pelo en el caso de las mujeres, usar otro tipo de expresiones, actuar como lo que queremos ser. O sea, acá nadie está hablando de si podemos querer ser hippies también. Yo no es mi caso, ya no tengo pelo para eso, pero podría ser. O sea, hay que actuar como si uno quisiera, lo que uno quisiera ser, de a poco el camaleón lo va a ir transformando en esa persona que ustedes desean ser. Así que muchas gracias, me voy a llevar esta última píldora para comerme y recordar mi niñez. Así que les mando un beso muy grande a toda la gente que está viendo el canal y que sigan muy bien, que tengan un excelente día.